La historia de la humanidad está profundamente marcada por la creencia en lo oculto, lo esotérico y lo que se encuentra más allá de la comprensión ordinaria. Y en este vasto panorama, los rituales han jugado un papel central. Algunos de estos actos, a menudo envueltos en misterio, temor y una intensa prohibición, han dejado una huella indeleble en el desarrollo de las sociedades, llegando a influir en eventos de gran magnitud. Al hablar de los 7 rituales prohibidos que cambiaron la historia, se entra en un terreno que mezcla leyenda, mitología, superstición y la dura realidad de las prácticas históricas que fueron consideradas tabú o herejías por las estructuras de poder dominantes. Dale like, suscríbete y comparte. Vamos a comenzar. Uno podría considerar un primer ritual prohibido aquel que involucra la nigromancia en sus formas más ancestrales. Esta práctica, que se remonta a la antigüedad, se centraba en la invocación de los espíritus de los muertos para obtener conocimiento sobre el futuro, o en algunos casos, para ejercer control sobre el mundo de los vivos. Históricamente, en civilizaciones como la griega o la romana, si bien existían prácticas de consulta a oráculos y a los difuntos, la nigromancia específica, que a menudo se representaba con el sacrificio de animales o el uso de restos humanos, fue vista con profunda sospecha y desaprobación oficial. La prohibición no residía solo en el miedo a los muertos, sino en el desafío a las estructuras religiosas establecidas, que se consideraban a sí mismas las únicas intermediarias legítimas entre el ser humano y el cosmos. Un ejemplo literario que refleja su mala fama se halla en el relato bíblico del encuentro del rey Saúl con la bruja de Endor, una práctica que ya era condenada en el Antiguo Testamento. La persistencia de esta práctica, a pesar de las prohibiciones religiosas y seculares a lo largo de los siglos, demuestra su poder simbólico y el anhelo humano por descifrar lo que viene después de la vida. Su influencia fue cambiar la percepción de la muerte, transformándola de un paso natural a un umbral lleno de posibles manipulaciones oscuras, lo que a su vez moldeó leyes y persecuciones a lo largo de la Edad Media. El segundo ritual, y quizás el más infame de la Edad Media y la Edad Moderna, es el pacto con el diablo. Este ritual no era necesariamente una práctica codificada y uniforme, sino más bien una acusación que se convirtió en la base de la cacería de brujas en Europa. La idea central era la de un contrato ceremonial y secreto, en el que un individuo, usualmente una mujer, renunciaba a su alma y a la fe cristiana a cambio de poderes terrenales, riqueza o la capacidad de hacer mal. El ritual, según los inquisidores, culminaba en el aquelarre o sabbat, una reunión nocturna y clandestina donde se adoraba a una figura demoníaca. El impacto de esta práctica en la historia fue catastrófico. No importaba si el ritual era real o no. La creencia en él, impulsada por textos como el Malleus Maleficarum, llevó a la persecución, tortura y ejecución de decenas de miles de personas a lo largo de casi 3 siglos. La prohibición de este supuesto ritual y la campaña para erradicarlo no solo cambió la historia legal de Europa, sino que también redefinió el papel de la mujer en la sociedad, asociándola peligrosamente con la transgresión y el mal. Este miedo colectivo alteró la estructura social, sembrando desconfianza y fanatismo religioso. El tercer ritual que se puede destacar, con una influencia histórica distinta, es el de las ofrendas humanas a gran escala en algunas culturas precolombinas, principalmente en la mesoamericana. Si bien la ofrenda humana era un elemento central en la cosmovisión de civilizaciones como la azteca, donde se creía esencial para asegurar el movimiento del sol y la continuidad de la vida, su práctica fue prohibida y erradicada por la fuerza con la llegada de los conquistadores europeos. Para los aztecas, este no era un ritual prohibido, sino una obligación sagrada. Sin embargo, desde la perspectiva europea, era la máxima expresión de barbarie y una justificación para la conquista y el cambio forzoso de religión. El impacto de la prohibición de estos rituales fue la destrucción de una cosmovisión completa y el inicio de una nueva era cultural y religiosa en el continente americano. La abolición de estas ceremonias, aunque impuesta por la violencia, marcó un punto de inflexión fundamental en el choque de civilizaciones, cambiando el curso demográfico, político y espiritual de un continente entero en el siglo XVI. Como cuarto ejemplo,
se encuentra el ritual del baño de sangre, o las prácticas asociadas a la búsqueda de la inmortalidad a través de medios macabros en la antigua alquimia y en relatos folclóricos europeos. Aunque menos estructurado que los anteriores, este concepto representa el extremo de la prohibición moral y legal. La creencia, propagada en leyendas y acusaciones, era que la sangre de jóvenes vírgenes o la ingestión de elixires hechos con partes humanas podían otorgar vida eterna o una longevidad extrema. Un caso tristemente célebre y rodeado de mito es el de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, de quien se decía que se bañaba en la sangre de doncellas. Independientemente de la veracidad de la leyenda, la prohibición y el horror que suscitaban estas prácticas, reales o imaginarias, definieron los límites de lo aceptable en la búsqueda científica y esotérica. Estas historias sirvieron para reforzar la autoridad moral y legal de la Iglesia y del Estado contra cualquier experimentación que trascendiera los límites de la humanidad y la ética. El legado de su prohibición es un recordatorio de cómo la obsesión por trascender la muerte puede llevar a las transgresiones más profundas, marcando una línea divisoria en la ética del poder. Dale like, suscríbete y comparte. Sigamos. El quinto ritual es el de la magia terapéutica y legal, que no era una sola práctica, sino un conjunto de remedios populares que utilizaban conjuros, hierbas tóxicas o procedimientos quirúrgicos rudimentarios, a menudo en competencia directa con la medicina y la religión institucionalizada. Estos curanderos o sabios realizaban rituales de sanación que a menudo eran vistos por las élites y las autoridades eclesiásticas como magia negra, hechicería o, en el mejor de los casos, como supersticiones peligrosas. Las prohibiciones contra estos sanadores a lo largo de la historia de Europa y otras partes del mundo no solo buscaban controlar la salud pública, sino también consolidar el monopolio del conocimiento y la autoridad espiritual. Al prohibir estos rituales, la Iglesia y la incipiente clase médica se aseguraron de que las narrativas sobre la enfermedad y la cura estuvieran bajo su control, marginando el saber popular y herbolario. La represión de estas prácticas cambió la historia al forzar la marginación de la medicina tradicional, empujándola a la clandestinidad y dándole un aura de lo prohibido que perdura hasta el día de hoy, incluso mientras la ciencia moderna redescubre el valor de muchas de las plantas y remedios populares. Como sexto ritual, se puede considerar la práctica de la adivinación política y la astrología pronóstica, cuando ésta desafiaba la autoridad del monarca o del Estado. En muchas cortes europeas y asiáticas, los astrólogos y adivinos eran consultados habitualmente. Sin embargo, cuando sus profecías predecían la caída de un rey, una derrota militar o un cambio de dinastía, el ritual y su practicante se convertían inmediatamente en una amenaza de muerte y eran estrictamente prohibidos. El acto de adivinar el futuro, en este contexto, no era solo una cuestión personal, sino una acción política que podía desestabilizar el reino. Las prohibiciones de estas formas de adivinación, a menudo codificadas en leyes severas, cambiaron la historia de la política al intentar controlar la narrativa del futuro y, por extensión, la estabilidad del presente. Estas prohibiciones forzaron a la adivinación a moverse a la sombra, pero también consolidaron el poder de los gobernantes, quienes se presentaban a sí mismos como los únicos con la capacidad de decidir el destino de su nación, libre de las influencias celestiales o esotéricas interpretadas por terceros. El intento de controlar el futuro, mediante la prohibición de su lectura, es una constante en la historia del poder. Finalmente, el séptimo ritual que podemos identificar es el de los cultos secretos de la antigüedad tardía, los cuales competían directamente con el cristianismo emergente en un contexto de transformación cultural y espiritual. Antes de que el cristianismo se consolidara como la religión dominante, existían numerosos cultos mistéricos que eran no solo prohibidos, sino que también eran vistos con recelo y desconfianza por el Estado romano, y más tarde, por la propia Iglesia. Estos cultos, con sus prácticas ocultas y enseñanzas esotéricas, ofrecían a sus seguidores un sentido de conexión espiritual y un conocimiento que se consideraba reservado para unos pocos. Rituales como los de Mitra, que celebraban la lucha entre el bien y el mal,
los misterios eleusinos, que prometían una vida después de la muerte a través de la iniciación, o cultos gnósticos específicos, que buscaban la iluminación a través del conocimiento oculto. Tenían sus propios ritos de iniciación, sacrificios y visiones del mundo que se llevaban a cabo en secreto. Estos rituales eran exclusivos para sus miembros, creando un sentido de comunidad y pertenencia que contrastaba con la creciente uniformidad del cristianismo. La prohibición final y completa de estos rituales, que culminó con la clausura de sus templos y la persecución de sus seguidores por los emperadores cristianos en los siglos IV y V, es un claro ejemplo de cómo una prohibición ritual puede cambiar la trayectoria religiosa y cultural de todo un continente. Al eliminar la competencia ritual y doctrinal, el cristianismo se convirtió en el molde de la civilización occidental. Este proceso no solo implicó la erradicación de prácticas paganas, sino que también resultó en una reconfiguración profunda de la espiritualidad, la filosofía y el arte en Europa. Marcó el fin de un mundo pagano rico en diversidad y el comienzo de la hegemonía de una nueva fe. Estos 7 ejemplos, que van desde la oscura nigromancia hasta la adivinación política, ilustran que un ritual se vuelve prohibido, no solo por su naturaleza intrínsecamente macabra, sino, y quizás más importante, porque desafía la autoridad social, política o religiosa de su tiempo. La historia, con sus grandes giros y transformaciones, es a menudo la historia de lo que una sociedad permite y de lo que, impulsada por un profundo temor o convicción, decide prohibir. En este sentido, los rituales prohibidos no solo reflejan el miedo a lo desconocido, sino también la lucha por el poder y la influencia en un mundo en constante cambio, donde la espiritualidad y la religión juegan un papel fundamental en la configuración de la identidad cultural. Dale like, suscríbete y comparte.